¿Qué cosas te ponen realmente furiosa? No tener plata. Eso es una incomodidad. ¿Alguna vez tuviste sin dinero? ¿Te faltó el dinero? ¿No tuviste para comer? ¿No tuviste para alquilar? Sí. ¿Tuviste para no pagar el alquiler? ¿Alguna vez tuviste No. que pedir prestado? No. Bueno, lamento decirte que tu mente te engaña. Que nunca te ha faltado plata. ¿Sí o no? Claro. Pero mis objetivos son un poco más altos de los que tengo. Entonces yo me planteo algo, esta es mi realidad, yo me planteo algo y por plantearme lo que yo quiero ser o lo que quiero tener, me genero mi propia incomodidad. Generarme mi propia incomodidad no tiene nada de malo, porque vamos a suponer que en la incomodidad, por ejemplo, de venir a hacer esta caminata y encontrarme con esta resistencia, estoy ejercitando mi salud física. La incomodidad muchas veces es como la zanahoria que hace que el burro camine, digamos. Yo me propongo un objetivo de duplicar mis ingresos y eso me implica darme cuenta de que mis ingresos actuales no son suficientes y empiezo a idear y a pensar nuevas unidades de negocio, empiezo a idear cómo generar ingresos pasivos y todo lo que lleve a mi independencia financiera. Pero si eso me quita mi paz, me parece interesante revisarlo. Porque la manera que me lo dijiste o que me lo construiste, pareciera que te falta dinero, pero el dinero no te falta. En realidad, no es suficiente para los estándares que vos te has propuesto, pero no es que te falte. Hay un estudio, que después se lo puedo pasar si quieren, que lo hicieron con personas que ganan $1000. En general acá, la mayoría debe estar alrededor de los $1000 o más, porque hoy para vivir en este país, lamentablemente, necesitas $1.000.000. Creo que el índice por debajo de la pobreza está en 850.000 pesos. Por favor, no piensen en sus ingresos netos, porque muchas veces esos ingresos se les suman si tienen la posibilidad de que alguien les preste dónde vivir. Eso significa una suma a ese ingreso. Si tienen la posibilidad de pedir prestado a alguien o a un padre o a un familiar que les da un fijo mensual, eso también implica un ingreso neto que se suma para tener en cuenta ese valor. Hicieron este estudio con personas de $1000, de $3000, de $10.000, de $20.000. Y el estudio dio el dato de que todos consideraban de que por lo menos necesitaban ganar un 30% más. No importaba si ganaban $1000 o 3000 o 10.000. Y esto es muy interesante, porque esto en realidad nos arroja un dato de cómo funciona la naturaleza de este ser humano que construye la realidad desde el querer ser. ¿Alguien está conforme con su cuerpo actualmente como es? Levanten la mano los que sí están conformes. ¿Es la mitad o menos? La única manera de que yo no esté conforme con el único cuerpo que tengo, que es perfecto, porque es el cuerpo que tengo, por eso es perfecto, no porque sea lindo ni que sea feo, ni porque sea gordo, ni que sea flaco, ni porque sea joven, ni porque sea viejo. Mi cuerpo es perfecto porque es el único que tengo. ¿O alguien tiene dos cuerpos? La interpretación de cómo yo me relaciono con mi cuerpo desde el querer ser me genera un conflicto. ¿Pueden verlo el conflicto? Sí, no siempre es por ahí de querer ser, sino también de nosotros mismos. Un estándar es un querer ser. ¿Por qué te digo esto? No te quiero imponer la idea de que el querer ser sea un estándar, sino que me explayo. ¿Cuál sería tu estándar que hace que no estés conforme con tu cuerpo? ¿Cuál estándar te gustaría llegar que no has llegado? ¿Qué te faltaría? ¿Qué le falta a tu yo actual para que cumpla tus estándares? Bajar 10 kilos. Para los estándares de ellas, esos 10 kilos la hacen que no esté conforme con su cuerpo. Tiene que ver por ahí. Yo estoy conforme con mi cuerpo, no por ahí. Sí. ¿Se dan cuenta de esto? Perdón. Sí, por favor, sí. Alguien saque una foto de eso. Qué belleza. Ahí lo bueno. ¿Alguien cree que esto es una puta casualidad? No. Perdón, yo sé que hay alguien que cree que esto es casualidad. Levante la mano. No. ¿Cómo? Sí, está apagado.
Chicos, por favor, no me molestan. Yo les hago preguntas para que sean honestos con ustedes. ¿Alguien cree que esto es una casualidad? No, no es una casualidad. ¿Sí? No existen las casualidades. Esa es tu perspectiva. Sí. Pero yo sé, porque lo siento, de que había alguien que creía que esto era una casualidad. Está pasando. Los animales solo se acercan al ser humano cuando perciben de que no es una amenaza. Si no, no se acercan. Mi primera experiencia extraña de este tipo fue con un zorro en Bariloche. Se me acercó un zorro, ahí lo tuve. Después se me acercó una especie de águila, ojote, no sé qué será. Tengo una foto, se me subió al hombro. Empezó a darme vuelta, después se subió, empezó a acercarse hasta que se me posó en el hombro y me miraba. Hace poco subí, lo pueden ver en un reel, en mi Instagram, un reel donde un pájaro muy parecido a este se me entró dentro del auto. Entró dentro del auto, yo estaba bajándome con la puerta y se me puso en la puerta. Nos pasó cuando fuimos al Paso del Guanaco, creo que no hay nadie que vino acá al Paso del Guanaco, me pasó con un burro que me empezó a seguir. Solamente por nombrar muchas experiencias que me han pasado en los últimos 2 años, donde yo siento que hubo un cambio en mi manera de relacionarme con el miedo. Una vez que tuve alrededor de 8 meses trabajando exclusivamente en trascender el miedo, eso incluyó una serie de terapias y técnicas y cosas, pero vamos a suponer que me aboqué 6 horas por día durante 6 meses a trascender el miedo exclusivamente. Trascender el miedo es descubrir qué hay detrás de eso. La mayoría de los que están acá están en lo que se llama modo supervivencia. Acá tenemos una psicóloga. ¿Hay otro psicólogo más? ¿Nadie? No. Maru. ¿Cierto? Ah, cierto. Cierto que soy psicóloga. Para los psicólogos les llaman esto modo supervivencia. El modo supervivencia es un modo que opera desde el miedo, donde yo me voy a relacionar en la realidad desde la lucha, la huida o la parálisis. ¿Qué significa esto? Que todo lo que sucede yo lo voy a resistir, lo voy a padecer porque me voy a quedar paralizado, o voy a huir de eso. Y ahí entra la incomodidad. En general, en el modo supervivencia, la incomodidad es habitual, digamos. Porque todo aquello que me genere displacer, placer, dolor. ¿Alguien estoy hablando en chino? Porque puedo decirlo de otra forma. ¿Me entienden cuando les digo placer, dolor? ¿Hay algún ingeniero o algo así? Tenemos una ingeniera. ¿Pero algo de psicología has leído? Hice varios talleres. Bueno, o sea que entendés placer, dolor. Salir del modo supervivencia nos implica trascender eso. ¿Qué significa trascender? Mirar, correr el velo y qué hay detrás de eso. El miedo es una manera de descubrir lo que no es. ¿Qué significa esto? ¿Alguien trajo una fruta acá? ¿Tiene una manzana? Mandarina. Sí, puede ser una mandarina. Ay, para. Gracias. tráelo. Voy a hacer Ah, con esta bueno. manzana. Toma. Te voy a usar como bicho. Ella va a hacer el ejercicio, pero por favor síganlo mentalmente. Si alguien tiene una fruta, lo puede hacer con su fruta en la mano. Aquí está la mano, sí. Ya que surgió esto, vamos a hablar de esto. Quiero que miren ese objeto desde el miedo. ¿Pueden mirar el objeto desde el miedo? Pueden hacerlo si quieren con una piedra o con lo que tengan a mano. ¿Qué aparece cuando miras desde el miedo ese objeto? ¿Que me puedo atragantar? Sí. ¿Qué más? Me da Míralo en detalle. Por favor, durante este ejercicio no me miren a mí, miren el objeto. Puede estar sucio. Tiene un detalle en particular esa manzana porque la acabo de ver. No, mírala más en detalle. Gírala a 360. No, tiene una particularidad que la vi, tiene una marca. sí. Esta, Sí. las uñas. Tiene unas uñas marcadas. Saben que la mayor cantidad de virus y bacterias que tiene un ser humano las tiene debajo de las uñas. Esa manzana podría tener virus. Sería adecuado que le digas eso.
No, no importa. Hay que transitar la escala. Es adrede, es adrede. Hay que transitar la escala. Esa manzana tiene marcadas 2 uñas. Podría tener un virus. ¿Te animarías a comer esa parte donde están marcadas las uñas? Y ahora no. Bueno, Sí. bueno, ¿pueden ver el miedo? Sí. ¿Alguien no lo pudo ver? ¿Alguien pudo no ver el miedo en lo que le estoy diciendo? ¿Yo puedo decir algo? Sí. Yo en realidad tuve que hacer el esfuerzo de encontrarle cosas para tener miedo de comerla, pero si no me le tiraba encima. Claro. Esto es un ejercicio, chicos. Yo no quiero que le tengan miedo real. Lo que quiero es que la miren desde el miedo. Esto es ponerme unos lentes Yo te reentiendo. y hago adrede la intención de mirar desde el miedo esto. Por ejemplo, alguien me podría arrojar la manzana podría estar sucia, la persona que la agarró en la verdulería podría haberse ido al baño, no lavarse las manos, podría tener Escherichia coli. Infin de cosas. La manzana podría tener un gusano adentro. ¿Me siguen? Eso es mirarla desde el miedo. Ahora les voy a pedir que lo miren desde el amor. Es jugoso. Me voy a sacar la sed. Miren el objeto, por favor, porque no lo están mirando. Pasen por el cuerpo estos ejercicios, porque la única forma de que les haga sentido es que lo hagan, no que me escuchen a mí decirlo. Ese objeto que están mirando, ¿existe algún otro objeto en el universo igual a ese? No. ¿Alguien cree que sí? Por favor, sean honestos. Hay 1000 manzanas. ¿Alguna es igual a esa? No, pero parecido. Yo te pregunté si eran parecidas o si había una igual a esa. ¿Existe algún objeto igual a ese en el universo? Bueno, cuando miro las cosas del amor, miro su unicidad. ¿Qué significa su unicidad? Ese objeto existe en el espacio-tiempo, en un lugar tan vasto como el universo, que hasta el día de hoy no sabemos ni siquiera si tiene fin. En el único punto de toda esa vastedad, imagínense de lo que les estoy hablando. Les estoy hablando de la Vía Láctea, les estoy hablando no solo del sistema solar. O sea, ¿se imaginan de lo que estamos hablando? En toda esa vastedad, ese objeto es único y repetible. No es una interpretación y no es poesía lo que les digo, ¿eh? Esto es tan simple. Esos átomos que hacen que ese objeto exista en el tiempo y espacio aquí y ahora, existe solamente ahí, en esa convergencia de átomos, que por la velocidad en la que se mueven, bla, 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 cosas que ya saben, existe ahí. Desde el amor les podría decir, por ejemplo, ¿pueden ver la belleza del objeto que tienen enfrente? La belleza me refiero a su color, a su brillo. ¿Pueden oler el objeto, por favor? Ese objeto les va a evocar un recuerdo. Es inevitable. La mayor cantidad de recuerdos que tenemos están relacionados al olfato, no a la vista. De nuevo, eso es neurociencia. Ahora, el ejercicio consiste en lo siguiente. Lo que apareció desde el miedo, ¿es o no es? Sí. ¿Sí es? No. Son pensamientos que inventamos. Uno tras otro sin parar. Quiero que me lo respondas vos, por favor. Sí, para mí sí es. ¿Lo que apareció del miedo sí es? O sea que la Escherichia coli existe sí o sí ahí. No. Pero puede existir. ¿Que puede significa que exista? No. ¿Lo es? ¿Lo pudiste ver? El miedo me propone un escenario de algo que podría pasar. En ese podría pasar, imagínense la multiplicidad de posibilidades. Somos muy ingeniosos para pensar cosas malas. ¿Y puede ser que en general no tengas miedo? Yo no tengo miedo en general. Si has trabajado el miedo, sí. Si tuviste la suerte de nacer ya habiendo trascendido eso, que no conozco a nadie, podría ser. No, Pero ¿se puede vivir sin miedo? Sí. Ojo, estamos hablando del miedo psicológico. No estamos hablando del miedo que de golpe aparece un puma. Yo voy a salir corriendo. no. Te digo, el No, miedo cosas que uno donde se inventa, pensás esto. múltiples opciones que pueden suceder si... Tal vez nos registramos el miedo también. Puede ser que muchas veces creamos que es lógica, que es obvio. Pero responde. A ver, cuando yo les digo que nace desde el miedo, les estoy hablando de que el inicio de ese pensamiento nace desde mirar lo que estoy observando, sea mis vínculos, sea el dinero, sea el trabajo, sea lo que voy a hacer con mi vida, sea lo que sea, nace desde el punto inicial poniendo el foco en lo que no es. Todo lo que dijimos desde el miedo no es. Yo no tengo la certeza de que tengo Escherichia coli. Quiero saber si tengo Escherichia coli, tengo que mandarlo a hacer un análisis. Y ahí me van a decir si lo tiene o si no lo tiene. Pero mientras tanto, ¿conocen el experimento de Schrödinger del gato dentro de la caja? No. Es un teorema filosófico, llamémosle. Yo pongo un gato adentro de una caja y lo dejo una semana.
hasta que no abra la caja, ese gato está vivo y está muerto al mismo tiempo. Eso es cuántico. Hasta que yo no abra esa caja, ese gato está vivo y está muerto. Está en los dos estados. La única forma que tengo de saber si está vivo o está muerto es verificarlo. Pero mientras tanto, ese gato está vivo y está muerto. Por favor, esto es un ejercicio filosófico. Porque después me van a decir, no, el gato va a maullar, no. El miedo me invita a poner el foco en lo que no es. ¿Qué significa que no es? En lo que podría llegar a pasar. ¿Alguien alguna vez se atragantó con una manzana? No. ¿Sí? Bueno, a ella puede ser que la manzana le evoque el recuerdo de una experiencia que tuvo en el pasado que fue traumática, llamémoslo. Y puede que al mirar esa manzana vea la posibilidad de atragantarse porque alguna vez se atragantó. Pero eso que sucede no es. Porque que algo que haya pasado no significa que vaya a pasar de nuevo. Que alguna vez alguien me haya lastimado, que alguna vez alguien me haya traicionado, que alguna vez me hayan estafado, no significa que me vayan a estafar de nuevo. ¿Me siguen con esto? Sí. Si yo, al mirar a la persona, veo a la persona con la cual, esto como en el test ciega, Facu, me voy a volver a meter en un tema escabroso, quiero salir rápido, por favor no nos detengamos, es solo un ejemplo. Si yo hago un pacto de fidelidad con ella, de sexualidad exclusiva, y yo decido por mi cuenta romper ese pacto, y ella se entera de esa rotura de pacto, y la relación decide continuar pese a esa rotura del pacto, y ella cada vez que me mira ve a una persona que rompió ese pacto, esa relación no se puede dar. No se puede dar porque está condicionada por el pasado. Si yo cada vez que miro a alguien veo a una etiqueta, y por etiqueta digo infiel, veo a un hipócrita, veo a un hipocondríaco, o sea, cual sea el juicio que yo me hago del otro, no me estoy relacionando con el otro por lo que es. ¿Y qué significa por lo que es? ¿Alguien acá cometió algún error? Levante la mano. ¿Allá tenemos uno que no? ¿O se durmió? Santa Cruz, por favor, presta atención, Santa Cruz. Me hacen quedar mal. Todos hemos cometido errores alguna vez o cosas de las cuales nos arrepentimos. Significa que el otro también ha cometido errores de los cuales se arrepiente. Si yo decido en mi libertad seguirme relacionando con aquella persona, pero lo sigo trayendo, el que tiene el problema soy yo, no es el otro. Si yo sigo viendo al otro por mis propias interpretaciones y juicios, no le estoy dando la oportunidad de descubrir quién es. Porque, por favor, chicos, sean honestos con ustedes mismos. Ustedes no son los mismos hoy que fueron hace un mes, ni hace un año, ni hace 10 años. ¿Pueden ver esto? Que no son los mismos. El otro le sucede lo mismo. Mamá y papá no son los mismos que hace 10 años. Pero por alguna razón yo lo sigo viendo igual, porque lo sigo viendo a través de mis filtros, de mis juicios. Más allá de eso, siempre pienso que en las segundas oportunidades, vaya a ser de fidelidad o de cualquier otra cuestión, puede ser amistad, De socio, lo que sea. socio, cuando se quebró o sucedió algo en el vínculo, uno transitó un aprendizaje. Entonces, si uno decide dar esa segunda oportunidad, uno ya sabe con qué puede o no suceder y ya aprendió cómo salir luego de eso. Entonces, en definitiva, siempre está en uno el poder dar o no esa segunda oportunidad. El aprendizaje no parece ser una condición sine qua non que se da sí o sí, digamos, porque ya sea por nuestras repeticiones inconscientes, ¿quiénes han hecho terapia psicoanalítica? Levante la mano. Terapia psicológica psicoanalítica, hay conductuales, hay un montón de tipos de terapias. Psicoanálisis. Puede que hayas ido al psicólogo, pero no haya hecho psicoanálisis, ¿me explico? Entonces el abordaje, por ejemplo, de alguien más conductual, no va a ser ir a tus repeticiones, tienen otra forma. Por alguna razón vivimos en círculo, no solamente porque repetimos el 80% de los pensamientos diarios, sino porque hay algunas cuestiones que operan sin que nosotros podamos registrarlas. Por eso terminamos eligiendo siempre el mismo tipo de pareja, hasta que no aprendemos. Por eso digo que el aprendizaje no es sine qua non, no se da siempre. Se da a quien se detenga un momento. Ya que estamos en la Copa América, el ejemplo sería quien decide parar la pelota, levantar la cabeza
reflexionar y ver a quién le va a dar el pase. Porque si no, ¿se acuerdan? Somos todos más o menos de la misma edad. ¿Alguien se acuerdan del Piojo López? Sí. Bueno, perdón que aborde la metáfora del fútbol, pero bueno, ya que estamos en la Copa América lo uso. Piojo López tenía una particularidad que era, corría por la banda y era más que nada correr, 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 y cuando llegaba a la punta levantaba la cabeza y tiraba el centro, no importaba si había alguien o no. Y muchas veces ese centro caía a nadie. Hay jugadores que hacen una gran diferencia, como por ejemplo un Riquelme, porque simplemente levantan la cabeza y ven a quién le van a dar el pase. Por favor, esto es una metáfora. La pandemia fue un gran regalo de parar la pelota, pisarla y levantar la cabeza. ¿Por qué no quedó otra? Porque hubo que dejar de trabajar, porque el workaholic no le quedó otra que llegar y decir, a ver quiénes son estos extraños con los que vivo. Se ríen porque a muchos de ustedes les pasó en la pandemia que de golpe se tuvieron que encontrar con algunas cuestiones que tuvieron que atender. Que tuvieron que atender porque las venían pateando. Porque atenderlas eran incómodas. Fueron muchas las parejas y muchas las tasas de divorcio durante la pandemia. No es normal vivir 24 horas durante un año encerrado con alguien. No es normal. Creo que haber sido la única vez durante toda la humanidad que el ser humano se encerró en un habitáculo a convivir con otros 24/7 durante un año. Es una locura. Una locura que solamente se puede haber producido por el miedo. ¿Recuerdan esta idea de rociarse los zapatos antes de entrar? ¿Alguien pudo pasar el primer mes de la pandemia sin miedo? No, pero miedo me refiero sin haber caído preso de estas cosas que le decían rocíense con la bandina o que les hacían caso de no salir. No, yo salí a correr a la vuelta de la manzana y me volvían. Bueno, la gran mayoría no pudo hacer ese corrimiento. Fíjense que fue tan extraño lo que sucedió que 8.000 millones de personas en el mundo, si es que son eso la cantidad, no sé si es correcto, pero decidieron ponerse un pedazo de tela en la boca. Medio año después de que había terminado la parte más fuerte de la pandemia, habrá sido para finales de 2021, me encontré en el parque con una persona corriendo con barbijo. Corriendo con barbijo. Corriendo, no trotando. ¿Ustedes se dan cuenta lo extraño que es eso? Imagínense una persona restringiendo su capacidad de respirar mientras corre y nebulizándose con su propio dióxido de carbono. Es la cosa más extraña que puede hacer un ser humano. Yo trabajo en salud. Sí, rarísimo. Nunca tuve, no sé lo que es home office, nunca dejé de trabajar. Salía de mi casa en el auto encerrada con miedo del aire. Llegaba a mi casa y me desnudaba casi en la puerta, no dejaba que nadie me tocara, si no me bañaba, así. Porque al principio, el primer mes, no sabíamos nada. O sea, así. El conocimiento llega para dejar tranquilo el miedo. El conocimiento nace del miedo. ¿Qué significa esto? Que per se todo lo que nace del miedo no es en sí negativo y no es condenado. Pero sí me parece muy interesante entender de dónde nace. ¿Qué significa que el conocimiento nazca del miedo? Significa que todo conocimiento implica ignorancia. No hay conocimiento sin ignorancia. Hoy veníamos hablando en el auto. ¿Dónde está mi compañera? Ahí está mi compañera. Y yo les contaba algunas experiencias que he tenido con la ciencia, y voy a tomar la ciencia como representación del conocimiento. A mí la ciencia me dijo que no iba a ser padre, que no iba a ser padre biológico. Mis hijas llegaron en el primer intento. Obviamente pasaron 7 años, cambié de pareja. Hice 6 tratamientos de fertilidad, perdidos de embarazo, 6 tratamientos de fertilidad de alta complejidad. Durante esos 6 años se me hicieron un montón de estudios. En esos estudios me dijeron que nunca iba a ser padre. Era imposible, después de 4 espermogramas. Y mis hijas nacieron de manera natural en el primer intento. ¿Qué más te dije del ejemplo de la ciencia? Me olvidé. Por consumir alimentos. Estaban hablando también del azúcar. ¿De qué plano?
Del pie plano. La ciencia me había dicho, todos mis familiares son médicos. Tengo muchos médicos, tengo hasta una tía que llegó a ser ministra de salud. Me habían dicho que mi pie plano era genético y que yo iba a morir con pie plano. Que era algo de las cosas que yo había nacido así. Es como decir, naciste de 1,70 m, vas a morir 1,70 m. Bueno, como verán, tengo arco. Yo siempre doy el mismo ejemplo, perdón a los que ya han venido a otras charlas. En algún momento para los nutricionistas y para los médicos el huevo era mala palabra. El huevo para los que fueron finales de los 80 y mediados de los 90 era uno de los peores alimentos porque generaba ácido úrico, porque ojo con la yema. ¿A todos les resuena esto del huevo? Y hoy parece ser la panacea el huevo. Hoy es un superalimento porque tiene proteínas, porque es más, todo, que hay que comer 3 huevos por día y bla, 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 bla. Y resulta que el huevo es huevo. El huevo siempre fue huevo y su capacidad de nutrirnos o no nutrirnos siempre fue la misma. Y también va a variar si ese huevo, cómo se alimentó esa gallina, etcétera, etcétera. Pero el huevo no es ni bueno ni malo. ¿Querés saber cómo te siente el huevo? Probalo. Pero en algún momento la ciencia estaba convencida de que ese huevo era malo. Y tenían estudios que verificaban que era malo. Y te los mostraban y te decían, esto pasó, rigurosos métodos científicos con pruebas de validación y contra y todo, y todos los protocolos que quienes hayan estudiado metodología lo sabrán. Un absurdo. Un completo absurdo. ¿Eso significa que todo lo que venga de la ciencia está mal? No, para nada. Agradezco mi auto que me lleva y me trae y que tiene airbag. Agradezco el celular que tengo, que me parece una locura lo que han logrado con ese celular. El tema es creerse que todo lo que venga de la ciencia es verdad. Ahí está la trampa. Yo le contaba a ella también de una nutricionista que se sentó con una de las personas más llegadas que tengo, que después de ver los cambios físicos que yo había tenido, él empezó a hacer ayuno intermitente y su miedo le dijo que tenía que guiarse con una nutricionista porque le pareció lo más serio acompañar su ayuno intermitente con una nutricionista. Y esta nutricionista, esto lo cuento en el libro, quienes hayan leído el libro lo cuento, le dijo que ¿en qué libro de nutrición está escrito de que hacer ayuno intermitente está bien? No, vos tenés que hacer 6 comidas diarias, Ergo, todos los problemas que estaba solucionando de distensión abdominal, tenía algunas intolerancias, volvieron. No le quedó otra que dejar de ir a ese nutricionista. Pero yo me quedo con esta enseñanza que me dejó esa experiencia. Esta persona estudió durante 4 años, creyó tener autoridad sobre eso que había estudiado, pero no estuvo abierta a incorporar nuevos conocimientos. Por lo tanto, todo lo que pasó desde el punto 1 después que se recibió y que no coincidía con lo que ella ya había estudiado fue negado, fue rechazado. Porque no tuvo la actitud de decir, bueno, a ver, déjame que estudie sobre esto, investigo sobre esto y te digo. Y veo a ver si cómo te puedo acompañar con el ayuno. ¿Qué pasó? Ah, perdón. No, estaba más pensando si se había desmayado o así. No lo veía porque estaba en sombra. Me encanta que tengamos la compañía. En la próxima caminata vamos a tener la compañía de muchos caballos dando la charla, que los voy a poner alrededor de la charla. Fíjense y ahora trasládenlo a su vida cotidiana. Cada vez que ustedes aceptan una interpretación, un juicio y se casan con eso, el camino termina ahí. Esto es muy común en el adolescente que crea su identidad y a partir de, ahora yo soy así, ¿no? Entonces, no, yo soy impulsivo, bueno, ya está, soy impulsivo y ahí va. Y en algún momento, todos los que estamos acá ya hemos pasado esa etapa, uno empieza a cuestionarse eso y empieza a decir, no, para, yo no soy así. Yo estoy así, voy a trabajar con esto, yo no quiero andar incomodando a todas las personas con las que me relaciono porque simplemente me hice un día el juicio de que era impulsivo. Yo puedo estar ansioso y puedo estar en un estado de impulsividad, más no serlo. Tampoco voy a entrar ahí, pero sí los invito a que revisen que cada vez que llegan a un juicio y a una conclusión, han llegado a un callejón sin salida y han asesinado las multiplicidad de posibilidades que tienen
de relacionarse con la realidad desde otro lugar. Primero con ustedes mismos y sus propios juicios, y después con el otro y los juicios para con los otros. Lu, ¿qué incomodidad pensaste? Fuerte. ¿Qué incomodidad? Ay, y mi cuerpo me incomoda. ¿Estás incómoda con tu cuerpo? Sí. Bueno, haya aparecido de vuelta 2 veces esta incomodidad con el cuerpo. Sí. Esa Después incomodidad... otras cosas más, ¿no? Está bien, pero Después esa incomodidad, ¿qué Sí. te viene a mostrar? que no me acepto. ¿Qué más? Como angustia. me Eso muestra. más que mostrar, lo venís a sentir, digamos. Sí, A sí, consecuencia de que estás mirando tu cuerpo con rechazo sí, y no aceptación, nace esa angustia. sí. Pensamiento siempre es primero, después emoción. ¿A alguien le hace ruido esto? ¿Sí? ¿Te hace ruido? Cierra los ojos, por favor. Lleva la mano al pecho. Quienes quieren hacer este ejercicio con ella, lo pueden hacer, es muy rápido. Te voy a pedir que sientas enojo. Con tu mano que está libre, por favor, levántala cuando sientas el enojo. Así yo sé que el enojo está. Una de las maneras de sentir enojo es recordar a esa persona que me hizo algo, o que yo creo que me hizo algo, eso que pasó que no me gustó. Lo recuerdo y el enojo llega. Ahí está. Ahora te voy a pedir que sientas tristeza. Una manera de sentir tristeza es recordar un duelo, una pérdida, algo que no funcionó como debía, una desilusión, cuando me encontré con eso que no quería ver, pero que lo vi igual. Perfecto. Y ahora, para que no te quedes en esa emoción, te voy a pedir que sientas alegría. Para sentir alegría puedo recordar cuando pasó eso tan lindo, cuando esa festividad, ese egreso, esa reunión en donde estuvo esa persona que ya no está, eso que me dijo esa amiga, esa anécdota, eso me trae alegría. Ahí estamos. Eso que acabas de sentir en el cuerpo, Sole, pensamiento genera emoción. Hay alguna salvedad con personas que tienen algunos dones y que pueden sentir la emocionalidad del otro, sobre todo personas con mucha empatía, que en el arquetipo astrológico tiene que ver con lo pisciano, que muchas veces se ven invadidos con la emocionalidad del otro y esa emocionalidad nace sin que haya un pensamiento. Salvando eso, que son excepciones, el 99% de las veces las cosas que sentimos son precedidas por un pensamiento. ¿Lo pudiste corroborar con lo que te mostré recién? Esto significa que si yo tengo la capacidad de elegir el pensamiento, que para algunos pensadores, y cuando digo algunos me refiero a Jiddu Krishnamurti, que es mi maestro y referente, significa la libertad primera y última. Porque si yo tengo la libertad, o en realidad recuerdo que yo tengo la capacidad de elegir el pensamiento, yo puedo elegir cómo sentirme. Entonces no importa lo que suceda, si yo recuerdo que tengo esa capacidad y la ejerzo, yo elijo cómo sentirme. La mayoría de nosotros estamos todavía en un estado de conciencia donde los pensamientos surgen, no son elegidos. Cuando digo surgen, vamos a decir que son espontáneos, no son elegidos. No solamente que no son elegidos, sino que son recurrentes. Por eso mis estados de emocionalidad son recurrentes. La depresión solo es posible. Vamos de nuevo a quitar cuestiones fisiológicas como depresión postparto y bla, 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 bla. Vamos a sacar eso. Pero hay muchas depresiones que surgen porque un pensamiento le dio lugar a otro. No supe ponerle stop, no supe elegirlo. Y ese pensamiento le dio lugar a 2 pensamientos. Esos 2 pensamientos 4. Y cuando menos me di cuenta, estoy pensando en quitarme la vida. Quitarme la vida no nace de un momento a otro. Es la consecuencia, a veces, de años de pensamientos a los cuales no he gestionado. ¿Alguien acá ha tenido pensamientos suicidas alguna vez? ¿Nadie? Vale. Allá. 3. Esos pensamientos nos llegan
no llegan de un día para otro. No son espontáneos. Tener la capacidad de elegir lo que pienso es un ejercicio como ir al gimnasio. Es una práctica. No va a suceder de un día para otro. ¿A alguien le parece imposible lo que le estoy diciendo? ¿A alguien le parece desafiante? Por ejemplo, mi incomodidad fue no callar los pensamientos de las cosas que y poder transitar en silencio. Eso era lo que más me incomodaba. Lo que me quedó allá, lo que tengo que hacer el lunes. Y digo, Sí, ¿por qué todo lo traigo acá si estoy caminando viendo los gigantes? Y miro y toco el... ¿Cómo te llevas con la ansiedad? No soy ansiosa, pero... ¿Segura? No soy ansiosa, Mira, Bueno, Abril, no sé. perdón, ¿quiénes la conocen mucho acá ella? No sé. ¿Me dejas que ella está hablando en un juicio? Sí. ¿Me dan permiso? ¿Para ustedes ansiosa? Sí. ¿Sean honestas? Sí. Sí. ¿Para vos sí? ¿Para vos? Para mí también. Mira, hay un ejercicio que los invito, hay cosas que nos cuesta, chicos, hay cosas que nos cuestan ver. Lo más difícil de ver es a nosotros mismos, por eso el desarrollo personal es interesante hacerlo acompañado, por eso el labor que hacen terapeutas y acompañantes en la salud mental es muy interesante, porque no están embebidos de la emocionalidad. Entonces pueden tener una mirada más distante. En esa mirada más distante es fácil ver con notoriedad, y perdón, pero para mí es notorio tu ansiedad, y más allá de que lo confirmaste con este relato de lo que decís, porque es en esencia la ansiedad lo que vos describiste, Tal cual. o sea, es del libro de manual, Es la definición. es la definición. Estar en el Por lo futuro. tanto, mira qué interesante. Este es un ejercicio que lo hice en alguna oportunidad y a mí me trajo mucha información. Le pido a las 5 personas que más confianza le tenga, más cercanas, que más viven conmigo, les pregunto, ¿qué crees que podría mejorar? ¿Qué crees que si yo trabajara sobre eso, estaría más en paz, me relacionaría mejor con los demás o tendría mejores o podría conseguir objetivos? Esta pregunta es muy interesante y es incómoda, porque también leer lo que les van a decir es incómodo. ¿Por qué les digo 5? Porque lo que les voy a pedir es que encuentren el patrón. Esto le llaman a algunos el 5x5. Pídanle 5 cosas a 5 personas y vean en esas 5 cosas las 5 patrones. Una de las formas simples es mándenle que les mande un mail, así lo escriben. No les manden un audio, porque en el audio las personas por ahí se enredan, no son claras cuando escriben. La gente suele ser más clara cuando escribe. Lo que van a hacer es contrastar los 5 mails y van a buscar el patrón. Si 4 de 5 me dicen de que si yo trabajara mi ansiedad podría estar más en paz o podría conseguir mejores resultados, y bueno, es una manera de decir, quizás tenga que mirar esto. ¿Incomodidad? Cuando estoy concentrada y me interrumpo. ¿Qué es lo incómodo? ¿Te enoja? ¿Qué crees que te viene a mostrar eso? Vamos a suponer que la pregunta es ¿para qué me incomoda esto? Y fíjense que no estoy preguntando por qué. Si a alguien se le ocurre el para qué, no lo diga por favor, pero quédeselo porque por ahí la van a ayudar a ella. ¿Para qué crees que te incomoda eso? Levante la mano quien pueda verlo. O que crea que lo puede ver. ¿Vale? No lo digas. ¿Alguien más? ¿Cómo te llevas con los límites? ¿Lo ven ahora todos? ¿Lo ven? ¿Sí o no? Pero no. Bueno, ¿Ella cuál es su...? perdón. ¿Cuál es su incomodidad? Que le interrumpan. Cuando está concentrada, que le interrumpan. ¿Podés ver la relación con los límites? ¿Sí? ¿Alguien no puede verla? ¿A alguien de acá le genera mucha molestia que lo interrumpan? ¿Alguien más? ¿A alguien no le genera para nada ningún tipo de molestia? Bueno, ¿tenés problemas en tu vida para poner límites? ¿Es un tema en tu vida? Con mis hijos un poco, sí, quizás. Cuando tus hijas te interrumpen, ¿te genera molestia?
Bueno, a ver. Generalmente, y vamos a tener un pensamiento inductivo, esta es la parte por el todo y no es una ley, pero normalmente, cuando no hay incomodidad en la interrupción, es porque yo sé poner límites. Porque sé decirle a mi hija, ahora no, para que papá está hablando, ahora están hablando los grandes, ya te escucho. Eso es saber poner límites. ¿Cuándo no pongo límites? Cuando el niño viene, interrumpe la conversación y por la razón que sea, no me deja tener una conversación de adultos. ¿Alguien de acá es padre? Levante la mano. ¿Alguien tiene ese problema de que cuando eran sus hijos chicos, porque aún no sé que tienen hijos grandes, no le dejaban hablar? ¿Te cuesta poner límites? No. ¿Y en ese momento por qué crees? ¿O en ese momento sí te costaba poner límites? Tiene 4 años, así que está todo el tiempo ahí demandando. Le pongo, pero bueno, sigue insistiendo. Está creciendo. El niño, una de las razones por la cual te interrumpe es porque necesita conocer sus límites. Necesita saber hasta dónde. Es esencial en esta primera parte, por eso es muy importante el seno y la crianza, porque después es el que después no va a poder tener una convivencia con sus compañeritos en primer grado, porque cree que sus necesidades siempre están por encima de las de los demás. Enseñarle al niño que tiene que guardar silencio y esperar a que yo termine la conversación, porque a un adulto no le permitirías eso, ¿o no? Aguantarte esa incomodidad de verlo llorando, de verlo incómodo con eso, o aguantarte tu propia incomodidad de verlo hacer un berrinche gritando, una de las maneras de abordar eso es continuar la charla pese a que esté gritando y haciendo un escándalo en el supermercado. Porque te digo que la incomodidad es tuya, no es del resto. El resto está viendo un niño haciendo un berrinche que es lo más normal del mundo. Pero uno siente vergüenza porque hay una identificación y cree que ese berrinche me representa a mí. ¿Me seguís con esto? ¿Ves la relación con los límites? La incomodidad me viene a mostrar algo. Cuando yo tengo la capacidad de preguntarme para qué llega esta incomodidad, es como que yo de golpe pongo foco con una linterna y de todas las palabras, que puede ser ansiedad, puede ser manejo de la ira, lo que sea, aparece iluminado así. Límites. ¡Pum! La incomodidad llega para decirme, quizás sea momento de ponerme a trabajar en eso. En los espacios que vos elijas. ¿Querés constelar los límites? Constelalo. ¿Querés ir a hacer psicoanálisis? Hacer psicoanálisis. ¿Querés hacer lo que se te ocurra, pero trabaja los límites? Porque si no, esa incomodidad va a seguir y va a acrecentarse. ¿Alguien acá tuvo ataques de pánico? ¿Alguien tuvo ataque de ansiedad? Uno empieza a sentir que todo pasa muy rápido, hay una aceleración del pulso, y uno empieza a pasarse por alto cosas muy obvias. Pasas un semáforo en rojo, cometes actos de imprudencia. Bueno, Yo no identifico si fue pánico o ansiedad. bueno, el ataque de pánico viene con una sensación de muerte, es me voy a morir. No es lo mismo que la ansiedad. Me falta el aire, tenés taquicardia. Esto, chicos, es un flujo. O sea, hay ataques de pánico intensísimos y hay otros que son leves, ¿me entienden? Entonces, No puede manejar un resto. bueno, por eso. ¿Puede ser que te agarre durmiendo? No. Entonces no. Consciente. No, eso podría ser una pesadilla y podría ser un trauma y bueno, podría ser otras cosas. Le preguntaremos después a los psicólogos. Pero, a ver, el ataque de pánico es el llamado final. Es el llamado, es como que, hola, hola, hola. Esto llegó y primero fue una incomodidad. Que alguien vino a interrumpirme y no supe decirle que no. O me encontré haciendo algo por compromiso y yo no quería hacerlo realmente. Y después resulta que me puse en pareja con donde hacíamos todas las cosas en pareja que él quería. O después resulta que estoy en un trabajo que no elijo. Y esto fue acrecentándose y de un día me encuentro viviendo una vida que no elijo. No elijo ni la pareja, no elijo ni el trabajo que hago. Digo porque es mi caso. Eso me pasó a mí. El ataque de pánico me vino a recordar que no estaba en coherencia. Que no estaba comiendo de una manera en la cual me nutría, que no estaba durmiendo bien, que me estaba dejando pasar por encima, que estaba viviendo momentos de violencia extrema y un sinfín de cosas. Y para los ojos de la afuera estaba viviendo el sueño americano. Tenía mi Audi, mi viaje por Europa, mi viaje al Caribe, la casa en el country,
la familia Ingalls. Y en ese contexto vino el ataque de pánico. Ganando más de $5.000 por mes. Teniendo propiedades. Vida resuelta. Podía no trabajar si quería. Profundamente infeliz. Jim Carrey, siempre digo lo mismo, busquen la entrevista, él en una de sus entrevistas, es una hermosa entrevista, habla de esto, dice, ojalá todo el mundo pudiese ser millonario y famoso para darse cuenta de que ahí no va a encontrar la paz. No porque per se el dinero y la fama sea malo, sino porque ahí no está la paz, no está en eso. Creer que consiguiendo eso voy a estar en paz, consiguiendo esos logros financieros que me he propuesto, voy a encontrar la paz, lamento decirte que no. Y es como cuando uno dice, qué sé yo, si yo pudiera vivir en España sería feliz. Y en realidad si vos no sos feliz en Córdoba o en España, en cosas, no sos feliz en ningún lado. O sea, Te vas a llevar, Krishnamurti decía, no importa a dónde vayas, siempre vas a tener que regresar a vos. claro. Chicos, yo les pedí que pensaran en una incomodidad. ¿Alguien no pudo encontrar una incomodidad? Por favor. ¿No? ¿Todos? Les voy a pedir por favor un minuto para que se pregunten para qué viene esa incomodidad a sus vidas. ¿Me siguen? Vamos a hacer un silencio. Por favor sigan el ejercicio, porque la única manera de encontrar esa incomodidad, para qué viene o cuál es el aprendizaje que hay por detrás, que es lo que vinimos a hacer acá, que cada uno de ustedes se lleve algo con lo cual laburar si tienen ganas. Yo los puedo ayudar a que lo descubran así como lo hice con ella. Pero para eso necesito que se lo pregunten a ustedes. A algunos lo van a poder descubrir rápido y a otros les va a costar. ¿Estamos? Es para qué, no por qué. ¿Eh? No quiero justificaciones de por qué estoy incómodo. No nos interesa eso. No quiero diagnósticos que le dio el psicólogo, no quiero nada de eso. ¿Para qué viene? Simple. Les voy a dar un ejemplo. Cuando bajamos en auto, una bajada muy larga, me tocó una vez hacer el paso de Jama en Jujuy, que es para entrar a Chile. Bajás 3.000 metros en una recta que tiene, no sé, 50 kilómetros. Es una recta así, directa. A lo largo de esa recta hay un montón de autos quemados que no pudieron frenar y se chocaron en la recta. Porque los frenos se calientan. Si yo no freno con el motor, los frenos se calientan. Al igual que nos va a pasar cuando bajemos esta montaña y al bajar nuestros frenos están en la rodilla y en los pies, vamos a sentir una incomodidad, un hinchazón, una molestia. Y esa molestia viene, ¿para qué viene esa molestia? Es para decirme que estoy sobrecargando mi capacidad de resistencia a frenar. Me viene a decir, está frenando mucho. Seguí frenando así y voy a aumentar el dolor. ¿Me siguen con el ejemplo? Para que lo entiendan. El dolor viene a mostrarme de que si sigo así me voy a lesionar. Yo sé que tengo que bajar completo porque quiero llegar antes que se me haga de noche el auto. Y lo voy a forzar. Pero si yo hiciera este nivel de exigencia todos los días, seguramente, ¿a uno de ustedes juega el pádel? El pádel es un gran rompedor de rodillas. Y en algún momento, cuando estoy jugando, la rodilla me está avisando. Me voy a romper. Me voy a romper, yo te avisé. Y esa molestia viene para eso. ¿Entienden? Esa es la incomodidad. Y ese es el para qué. ¿Para qué viene? Es para decirme que esto que estoy haciendo no es amoroso. Lamentablemente el pádel es muy divertido, pero no es amoroso para con las rodillas. Un jugador de fútbol profesional, el gran porcentaje de los jugadores de fútbol profesional son millonarios que no pueden correr, superados los 50 años. Lesiones crónicas. Porque el cuerpo humano no está diseñado para ese nivel de exigencia. Como del potro. O como Batistuta. Chicos, ¿alguien no pudo encontrar el para qué? Levante la mano. ¿Vos, Ana? ¿Solo vos? ¿Querés compartirme tu incomodidad? Estaba comiendo, pobre. Me incomoda que cuando entro a un lugar todo el mundo me mira. ¿Te incomoda ser el centro? ¿Te incomoda al llamar la atención? Fíjate que buscaste estar alejada, estás como tapada, cubierta, hasta te cuesta sacar la voz, digamos. ¿Para qué crees que viene esa incomodidad?
¿Alguien ya transitó ese aprendizaje? De tener incomodidad de exponerse, y vos trabajaste eso, ¿no? Sí. Con Sil estamos haciendo un trabajo de mentoría de proceso 1 a 1. ¿Para qué vino esa incomodidad? Y para aceptarme. Mío es parecido a eso, porque es que mi incomodidad es que me importe tanto la mirada del otro. ¿Alguien más trabajó esto de la mirada del otro? Yo nunca pensé que iba a estar acá al frente hablando, menos grabando una cámara o menos dando charlas para... Cuando presenté el libro creo que eran como 60 personas. Siempre estuve del otro lado. Yo era el que dirigía o el que producía, el que le decía al que estaba al frente de cámara lo que tenía que hacer. O el que iba atrás de Ana, por ejemplo, y le decía, che, mejorame el plano, cambiame, a ver si esto. Vamos a suponer que era director, guionista, productor. Y en mi puta vida me imaginé que iba a estar de este lado hablando. Y siempre me había dado juicio sobre mí mismo de que yo no tenía capacidad de oratoria o que no tenía capacidad de sostener una conversación, un montón de juicios. Cuando no me quedó otra, porque empecé a encontrar cosas que dije, pará, yo no me puedo guardar esto. O sea, esto me trajo paz, me trajo, o sea, todo lo que no pude avanzar en 3 años de terapia lo resolví en 6 meses. Mi propia terapeuta me dijo, estas conversaciones están empezando a ser más interesantes para mí que para vos. Ya no sé si yo pagarte a vos. Y simplemente no es que me dio el alta, sino que simplemente me dijo, esto ya no tiene sentido para mí. No tengo formación. O sea, no tengo formación de lo que estoy hablando, más que la experiencia. Tengo formación en otras cosas. Una vez que me vi trascendiendo un montón de cosas de las cuales en mi puta vida se me hubiese ocurrido que eran posibles, como por ejemplo haber trascendido el miedo, nunca se me hubiese ocurrido que existía la posibilidad de vivir sin miedo. Cuando me encontré resolviendo mi ansiedad, que había intentado estar trabajándola durante una década en terapia, cuando me encontré resolviendo mi tema de peso corporal, yo iba y venía con el peso corporal, subía y bajaba, subía y bajaba. Era obvio que iba a subir y bajaba porque la naturaleza de lo que me había propuesto, por cómo me lo había propuesto, y de esto voy a hablar en el libro, no me voy a entrar ahora, quienes les interese y les resuene, pueden leer el libro. Vos, Facu, ya lo leíste, ¿no? Lo estoy leyendo. Ahí ahondo un poco más en ese tema. Pude resolver mi alimentación, pude resolver mi gestión de emociones, pude resolver los temas que tenía con mi familia, pude resolver temas con la crianza de mis hijas, pude salir de un síndrome de indefensión aprendida. Quienes, acá tenemos 2 psicólogas, sabrán de que lo que les hablo, los vínculos con personas narcisistas y después de un diagnóstico de síndrome de indefensión aprendida son diagnósticos muy heavy, muy duros. Después de haber trascendido o haber cursado un montón de cosas, dije, esto no me lo puedo guardar. No me puedo guardar esto. Yo quiero compartirlo. Hubiese sido un acto muy egoísta si me lo guardaba. Además, descubrí que compartiéndolo me daba mucho sentido. Me daba mucho sentido ver que personas empezaban a poder avanzar en muchas cuestiones que les traían mucho sufrimiento. Este camino ha sido un camino muy arduo. Yo me dedico a hacer esto las 24 horas del día. No hago ninguna otra cosa. Investigo mi propia vida. Cada vez que veo una oportunidad de ponerme en un reto, en una situación incómoda, lo hago porque simplemente aprendí que así era la forma en que yo crecía, me desarrollaba. Han sido 4 años de hacer esto de manera constante, ininterrumpidamente. Estas charlas comenzaron hace 1 año y medio, llevo 18 meses haciendo estas charlas. No es que empecé mi proceso y ya empecé a dar las charlas, ¿me siguen? Más allá de eso, en los 20 años anteriores fui formador de empresas, nunca trabajé en relación de dependencia. Llegué a tener una de las productoras de televisión más importantes de Córdoba en nivel de facturación, cantidad de empleados y cantidad de programas producidos, por debajo del Lagarto, pero estábamos ahí en el top 3. Mi ex socio, Joel Rossi, que algunos lo conocerán, periodista,
es hoy una de las personas más influyentes en su rubro, más allá de la ponderación o no que hagan de él como periodista. En este camino logramos hacer muchísimas cosas que no vienen al caso, pero en algún punto me di cuenta que mi mente me había engañado. Al darme cuenta de eso fue como un punto de inflexión. En el momento en que me di cuenta que yo no era lo que creía que era, fue otro gran punto de inflexión. Esto que yo les digo no es que también haya descubierto la pólvora. Quien haya leído El Poder de la Hora, ¿quién leyó El Poder de la Hora? Eckhart Tolle va a hablar de esto en su primer capítulo. El primer capítulo del libro El Poder de la Hora se llama Usted no es su mente. Eckhart Tolle no existiría y no hubiese escrito ni una sola letra de lo que escribió si no hubiese existido Jiddu Krishnamurti. Uno de los pensadores más influyentes del siglo XX fue Jiddu Krishnamurti. Gandhi, cuando tenía una duda y quería ir a un sabio a preguntarle algo, le preguntaba a Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti, la mayoría de acá no lo va a conocer, porque era una persona de un perfil muy bajo. Era el sabio de los sabios. ¿Me siguen con esto? Era a quien consultaban los grandes referentes y que le siguen consultando porque en realidad su obra está grabada. Él no escribió un solo libro, todas las cosas que hay son réplicas de sus charlas están todas grabadas. A la mayoría de las personas les va a resultar muy difícil escuchar sus charlas porque habla muy despacio, está a otro ritmo, pero habla en un lenguaje muy sencillo. Jiddu Krishnamurti tampoco va a hablar algo que los budistas no entiendan, que los taoístas no entiendan, que las enseñanzas crísticas no entiendan. Esto de lo que les estoy hablando yo, el ser humano lo viene hablando hace más de 7000 años, digamos. Yo en mi libro voy a hablar del libro más antiguo que se tiene data, que es un libro de enseñanzas sapiensales que está escrito sobre piedra, que es egipcio. Es el libro que por esta medición de carbono 14 es el libro más antiguo que se conoce, tallado en piedra. Son varias piedritas, digamos. Ese libro, por ejemplo, una de las cosas que dice es no secundar un rumor. ¿Les hace sentido? Hasta el día de hoy estamos hablando de eso. Hace 7000 años el ser humano seguía hablando de lo mismo que hablamos hoy. Pareciera que vivimos en un ciclo. Hoy les dije de hablar por la nariz. Hay un libro que les recomiendo si les interesa el tema de la respiración, que se llama Respira, de Jane Nestor. Es un periodista que un día, teniendo muchos problemas para respirar, fue a hablar con un médico y el médico le dijo, mira, te recomiendo que empieces a hacer ejercicios de meditación. Sin tener la más puta idea de qué era meditar, el tipo se inscribe en un curso de meditación. Haciendo su primer ejercicio de meditación, tiene una experiencia corpórea donde empieza a transpirar, su cuerpo empieza a aumentar en grandes cantidades la temperatura corporal y las personas que están al costado se tienen que alejar de él, del calor que emanaba. Cuando pasa esta experiencia dijo, la puta, se me quemaron los libros, era una persona hiperracional, académico, formado en universidades, bla, bla, dijo, pará, ¿qué acaba de pasar? Esto no lo entiendo. ¿Qué empieza a hacer? Empieza a hablar con personas formadas en respiración a ver si alguien le podía explicar. ¿Qué es lo primero que hace? Se va a Australia. En Australia existen unos australianos que hacen apneas de 25 minutos sumergidos en el agua nadando para cazar. Son unas personas que cazan en el agua y para cazar esperan a su presa sumergidos adentro del agua, ¡truc!, agarran el pescado, le clavan una lanza. Lo pueden ver en YouTube, es muy interesante. El récord Guinness de apneas sin respirar lo tiene una persona, 26 minutos, lo pueden buscar en YouTube, está en un timelapse, o sea que lo pueden ver en tiempo real. Esa es la capacidad que tiene el ser humano de estar sin respirar cuando entrena esa capacidad. ¿Quién se sintió incómodo al hacer en el ejercicio de la meditación una apnea de 1 segundo y ya se sintió incómodo? Imagínense la capacidad que hemos perdido o que no hemos desarrollado simplemente por el tipo de hábito que tenemos. ¿Por qué? Porque nunca nadie nos dijo que respirar por la boca nos lastima. ¿Es una salida de emergencia? Sí, perfecto. ¿Y hay que usarla cuando no queda otra? Sí, perfecto. Pero usar la repetición genera un montón de conflictos. Se los voy a enumerar rápido simplemente porque quiero que avancemos y vamos a retomar esta pregunta del para qué arriba en la cima. A partir de la era industrial empezamos a comer comida blanda. A partir de comer comida blanda, nuestro maxilar no se desarrolló.
Al no desarrollarse, los dientes no empezaron a entrar. El tema de la desviación dental. ¿Hay algún odontólogo acá? Qué lástima. La desviación dental es algo que está datado en los cráneos a partir de la era industrial. Antes no había datos de desviación dental. Simplemente porque comíamos comida más fibrosa, más dura, y el maxilar se desarrollaba. Ahora, los maxilares se achicaron. Al achicarse hubo una retracción de esta parte hacia atrás, dificultando la entrada de aire, haciendo más chico el orificio por el cual entra el aire. Eso hizo que la gente tendiera a abrir más la boca. Al abrir más la boca, esta parte que tiene tejidos blandos se ablandó. Al ablandarse se pegó todavía aún más. Los ronquidos es un problema de alimentación. Nacen ahí, nacen en un maxilar que se ha achicado. La mayoría de nosotros es un problema que se va a agravar con el tiempo y vamos a empezar a roncar. Si no están roncando ya, lo van a empezar a hacer quienes no trabajen en esto. Los odontólogos, por alguna extraña razón, se dieron cuenta de que los dientes no entraban en las bocas y no se le ocurrió mejor idea que sacar dientes para que entraran en un maxilar chiquito. Pero les cuento, porque la mayoría no lo sabe, que hay otra rama de la odontología que se llama odontología biológica, y hay algunos ya en Córdoba, pero en el mundo son un montón, que se encargan de expandir el paladar. Cuando yo expando el paladar, que les cuento, es algo barato y fácil de hacer. Es mucho menos negocio, pero expandir el paladar hace que simplemente haya espacio para que esos dientes vengan, no solamente que vengan, sino que además mejora mi capacidad de respiración. Quiero resolver mis ronquidos, los ronquidos se convierten en apneas de sueño, puedo hasta morir por eso, ¿no? Sobre todo quienes tengan problemas, quienes tengan mucha grasa corporal y mucho peso extra, esto les va a suceder antes, digamos. James Nestor entró en este mundo por esa experiencia que no supo explicar, que después encontró, después de 10 años, el libro recopila la información de un proceso de 10 años de investigación, que hoy son procesos que se están investigando en la mayoría de las universidades, porque así funcionan. Imagínense que la primera universidad la dio a alguien que no había tenido ningún tipo de formación. ¿Me siguen con esto? Porque en algún momento nos olvidamos de esto. La primera persona que se sentó al frente de una clase en una universidad no tenía el título de lo que estaba dando. La mayoría de las personas que van a expandir el conocimiento en su área no lo van a hacer dentro de lo académico. Y les recuerdo, por ejemplo, de un médico muy famoso que se les ocurrió experimentar para resolver el tema del corazón, y en su momento todos lo miraron como un bicho raro, porque lo que él se puso a investigar nadie se lo podía enseñar, porque nadie lo había intentado. ¿Me siguen? El conocimiento se expande cuando hay alguien que decide dejar de ser un eco, dejar de ser un replicador de lo que le enseñaron, para pasar a ser un creador, un investigador. Un investigador es una persona curiosa que se adentra a donde nadie ha entrado antes. En este caso, James Nestor, ¿saben lo que descubrió? Que el ser humano por ciclos ya sabía cómo respirar, pero se olvidó. Hay libros enteros de respiración. Los maestros yogis ya lo sabían hace siglos. Él va encontrando que cada un siglo, por ejemplo, se va perdiendo esto. Hipócrates ya lo sabía. El inicio de la medicina moderna nace, hay una cita muy famosa de él acerca de la respiración, pero por alguna razón en los últimos 100 años nos olvidamos de respirar. ¿Quién fue el médico, por ejemplo, y le ha recomendado desparasitarse? Es una práctica que en los últimos 60 años se perdió. Desparasitamos al perro, que es un mamífero igual que nosotros, y no nos desparasitamos a nosotros mismos. No tiene sentido. La mayoría de las dolencias comunes de una consulta a un médico comienzan por parásitos. Y por alguna razón los médicos dejaron de indicar antiparasitarios. ¿Saben por qué? Porque se los dejaron de decir en la universidad. La mayoría de ustedes van a médicos que les recetan cosas y simplemente ni los miran a los ojos, ¿o no? Sí. Y a veces sabe más el farmacéutico que el propio médico. Yo no quiero ponerme acá en contra de ningún médico ni nada. Simplemente alertarlos
de que la formación académica muchas veces genera ecos, Sí. repetidores, y no necesariamente que una persona porque tenga un pedazo de papel pegado atrás va a hacer algo en mi beneficencia.